Voy a traerme el primer ejercicio. Entonces, estos ejercicios son de calorimetría. Este es lo que dice el primero. Un calorímetro de cobre con masa, esa que tengo ahí, contiene esa cantidad de hielo. El sistema está inicialmente a 0 grados Celsius. Se le agregan 0,03 kilogramos de vapor de agua a 100 grados Celsius y una atmósfera de presión. Entonces me preguntan, ¿cuál será la temperatura final que alcanzará el calorímetro y su contenido? ¿Y cuál es el contenido de la mezcla al alcanzar la temperatura de equilibrio? Aquí no es como en química, ¿verdad? Que nos preguntan el contenido de la mezcla y se refieren a, ¿verdad? A otro contenido diferente, digamos, de que hubo una reacción química ahí. Aquí todos los procesos son físicos, ¿verdad? Yo lo que puedo llegar a tener es o hielo, ¿verdad? Ahí el agua no va a reaccionar con el cobre, jamás. Entonces yo lo que puedo tener, el cobre se va a mantener igual. Lo que puedo llegar a tener es hielo, puedo tener agua líquida y puedo tener vapor, ¿verdad? O puedo tener vapor. Entonces eso es lo que se refiere, cuánto de agua líquida hay, cuánto de hielo hay y cuánto de vapor de agua hay. Ok, entonces inicialmente hay masa del cobre 0,446 kilogramos. ¿Por qué estoy incluyendo el cobre si es el calorímetro? Y porque el calorímetro también va a absorber cierta cantidad de calor, ¿cierto? ¿Verdad? Puede que no deje que ese calor escape, pero o sea, por estar ahí metido dentro de la situación, ¿verdad? Él va a absorber cierta cantidad de calor, ¿verdad? O a rechazar cierta cantidad de calor, ¿verdad? Dependiendo de lo que suceda. Masa de hielo, 0,095 kilogramos. Masa de vapor, 0,03. Aquí es importante eso también. Temperatura inicial del cobre, 0 grados Celsius. Temperatura inicial del hielo, 0 grados Celsius, ¿verdad? Porque vean que me dicen que el sistema es cobre-hielo, estaba a 0 grados Celsius. Y luego le metí esa masa de vapor de agua a 100 grados Celsius. Ok, entonces. Bueno, otra cosa que nos falta aquí es otra información que nos daban aquí, pero yo no la he metido. Nos dan, vamos a ver, nos dan el calor específico del agua, que es 4190 joules por kilogramo grados Celsius. Nos dan el calor específico del cobre, que es 390 joules por kilogramo grados Celsius. Nos dan el calor latente de fusión del agua, que es 3,33 por 10 a la 5 joules por kilogramo. Y nos dan el calor latente de vaporización del agua, que es 2,256 por 10 a la 6 joules por kilogramo. Ok, entonces, regla general número 1, la temperatura de equilibrio, siempre, y cuando digo siempre es siempre, va a estar entre la temperatura mínima que nos daba el problema y la temperatura máxima que nos daba el problema. Y puede ser igual a ellos, ¿verdad? También. Uno nunca sabe. Pero nunca va a ser menor que la temperatura mínima, ni tampoco nunca va a ser mayor que la temperatura mínima.
Porque si eso sucediera, no se conservaría la energía, ¿verdad? Estaría apareciendo energía ahí de la nada. ¿Ok? Entonces, por la ley de conservación de la energía, siempre la temperatura de equilibrio va a estar entre la mínima del problema y la máxima del problema. Ok, fuera de eso, entonces ya sabemos, ya nos quitamos duda de que tiene que estar entre 0 y 100. Ok. De ahí cualquier valor. Ok, entonces empecemos a analizar qué es lo que va a pasar. Bien, entonces, vamos a ver qué hacemos primero. Estos problemas son mucho de estar tanteando, ¿ok? Es de estar tanteando, no es como que vamos a llegar de una vez a la solución del problema, ¿ok? Siempre es como de estar un poco tanteando por ahí. Entonces, eh, veamos que tiene que suceder que el hielo se derrita, ¿cierto? Vamos a hacer que el hielo se derrita. Entonces, vamos a asumir, poner aquí número 1, asumiendo que todo el hielo se derrite. Que todo el hielo se derrite. Derrite. Entonces, ¿cuál es el calor que va a liberar ese hielo, perdón, a absorber ese hielo cuando se derrite? Pues es la masa del hielo por el calor latente. Positivo porque estoy absorbiendo calor, ¿verdad? Cuando yo me derrito, absorbo calor. Entonces, esto es la masa del hielo, 0,095 por el calor de fusión, 3,33 por 10 a la 5. Esto nos va a dar vamos a ver, ¿qué se me hizo? Aquí, 31.635 joules. Pero entonces, ahora nosotros tenemos que preguntarnos, ¿de dónde viene ese calor que utilizó ese hielo para derretirse? Pues definitivamente tiene que venir del vapor de agua, ¿cierto? Entonces, la segunda, esta la vamos a llamar Q1. La segunda cosa que tenemos que preguntarnos es, ¿ese vapor libera suficiente calor al enfriarse, o más bien al condensarse, para que se derrita todo el hielo? Entonces vamos a hacer la segunda asunción. Vamos a asumir que se condensa todo el vapor. Ok, entonces el calor de condensación del vapor, que lo vamos a llamar Q2, es ahora negativo porque el vapor está liberando ese calor. La masa, esto era masa del hielo, esto es masa del vapor por el LV, que era LF. Entonces, menos masa de vapor 0,03 por 2,256 por 10 a la 6. Eso me da menos 67.680 joules. Entonces ahora comparemos la cantidad de calor que el vapor liberó al condensarse es esta. Y la cantidad de calor que el hielo necesitó para derretirse es esta. Entonces vean que hay más calor disponible que el hielo necesitó para derretirse, ¿cierto? Entonces, esta asunción que hicimos de que todo el hielo se derrite es correcta, todo el hielo efectivamente se derrite,
¿Por qué? Porque todavía sobra calor aquí del que yo puedo aprovechar. Entonces vamos a poner por aquí, todo el hielo se derrite. Y aún así sobra calor. ¿Ok? Si no entienden esta parte, me avisan, ¿verdad? Para tratar de explicárselo mejor. Pero es básicamente eso, ¿verdad? Que el calor que yo tengo disponible del vapor es todo este. Y el que el hielo necesita para derretirse es solo este. Entonces, como este es mayor que este en valor absoluto, entonces el vapor le puede dar calor al hielo para que se derrita y todavía sobra más. ¿Ok? ¿Dónde se va a ir ese calor que sobra? Y pues ahora vamos a empezar a aumentar temperaturas. ¿Ok? Primero yo necesito derretir todo el hielo para poder empezar a aumentarle la temperatura. O sea, este hielo se derritió. ¿Cuál es la temperatura en este momento? Apenas se acaba de derretir. 0 grados Celsius. Esto es agua líquida ahora. ¿Ok? Este hielo se derritió, ahora es agua líquida, pero esa agua líquida está a 0 grados Celsius. ¿Ok? La porción de vapor que se evaporó para poder liberar el calor suficiente para que el hielo que se condensó, para poder liberar el calor suficiente para que el hielo se derritiera, todavía está a 100 grados Celsius, porque todavía me queda vapor, ¿verdad? Insisto, todavía hay calor suficiente. Bien, entonces vamos a ir viendo qué sucede con ese calor que me está sobrando. Entonces, asumiendo que se condensa todo el vapor, entonces todo este calor que está aquí es el calor que tenemos disponible. Ya utilizamos una parte para derretir el hielo. Ahora entonces vamos a empezar a calentar cosas. Vamos a calentar. ¿Qué se va a calentar? Se va a calentar el agua líquida, porque ya no hay hielo, a una temperatura que yo no conozco. ¿Ok? Yo esa temperatura no la conozco. De hecho, va a ser nuestra temperatura de equilibrio. ¿Ok? Yo no sé, yo tengo ese calor disponible, pero yo no sé hasta qué temperatura me va a alcanzar ese calor, ¿verdad? Entonces la dejo como una variable, ¿verdad? De hecho, eso es lo que quieren que hagamos. Entonces, para calentar el agua líquida, le voy a llamar a este calor Q3. Y entonces la fórmula que tengo que usar, tal vez debería haberles escrito por aquí abajo. La fórmula que tengo que usar es la fórmula de calentar cosas. Esta es la fórmula de esta es la fórmula de cambiar de estado y esta es la fórmula de calentar cosas. Ok, entonces, masa, voy a seguirle llamando masa del hielo porque es lo que tenemos ahí, pero ahora es agua, ¿verdad? Por el C del agua, por el delta T. Entonces tengo masa de hielo, 0,095 por 4190 por temperatura final, no la conozco, la dejo como incógnita, menos temperatura inicial, 0. ¿Ok? Y eso lo dejo así como una incógnita. ¿Qué más se va a calentar en ese calorímetro? Y pues el cobre. El cobre también puede absorber ese calor. Calentar el cobre. A ese le vamos a llamar Q4. Entonces para eso es la masa del cobre por el C del cobre por el delta T. Vean que el cobre ni siquiera nos dan los calores de vaporización y de fusión, porque la temperatura de fusión del cobre es una temperatura altísima, ¿verdad? Nada que ver con las temperaturas que estamos trabajando aquí. Entonces, el cobre nunca va a cambiar de estado en este problema, solo se va a calentar. Entonces, Q4 es igual a 0,446, que es la masa del cobre, por los 390, por la temperatura final, la que no conocemos, y la inicial era 0. ¿Ok?
Vamos a ver si hay algo que me está faltando. Ok, no, me parece que no. Y pues bueno, entonces ya tenemos que el vapor que vamos a utilizar, o el calor que nos está sobrando de la condensación del vapor, lo vamos a utilizar para calentar el agua líquida y para calentar el cobre. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa si más bien cuando cuando el vapor se condensa, todavía me sobra calor para seguir liberando y que eso se siga enfriando? ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a decir? 5. Enfriar el no quiero llamarlo vapor. Enfriar el agua líquida, que antes era vapor, a una temperatura de equilibrio que yo no conozco. Esta era calentar el agua líquida, que antes era hielo, a la temperatura de equilibrio, y ahora esto es más bien enfriar el agua líquida, que cuando se condensa está a 100 grados Celsius, hasta la temperatura de equilibrio. Entonces a eso le vamos a llamar Q5. Masa de vapor por el C del agua por el delta T. La masa de vapor está aquí, es 0,03. El C del agua 4190. Y ahora, temperatura final, temperatura de equilibrio. Y temperatura inicial, esto inicialmente era vapor. Entonces inicialmente estaba a 100 grados Celsius. Ok, entonces, veanlo, repasemos de nuevo qué estábamos haciendo. Asumimos que el vapor que metimos se condensaba todo. Luego asumimos que todo el hielo se derretía. Como este era menor que este, dijimos, ok, sí sucede que todo el hielo se derrite, perfecto. Pero nos sobra calor. Entonces ese calor va a ir a calentar el agua y va a ir a calentar el cobre. Pero entonces nosotros tenemos que considerar, ok, pero ¿qué pasa si eso, digamos, si todavía el vapor tiene suficiente calor para seguir liberando, ¿verdad? Y que el agua se siga calentando y el cobre también se siga calentando. Pues entonces eso lo consideramos en el calor número 5. ¿Verdad? Que entonces dijimos, ok, ahora pasa que el vapor, que ahora es agua líquida, ¿verdad? Porque se condensó, va a seguir liberando calor de tal forma que entonces lo pueden absorber el cobre y el agua líquida. Yo sé que tal vez ustedes no hubieran pensado en este último calor, ¿verdad? ¿Qué pasa si ustedes hubieran resuelto este ejercicio hasta el calor 4? Resulta y acontece que les hubiera dado una temperatura de equilibrio fuera de este rango que nosotros definimos aquí. Entonces, si ustedes de fijo les dan una temperatura fuera de ese rango, ustedes tienen que tener algo malo. Hay un calor que ustedes no están considerando, ¿verdad? Entonces ustedes se vienen aquí y dicen, bueno, tal vez que sea que el vapor puede seguir liberando calor. ¿Ok? Por eso les digo que estos ejercicios son muy de tanteo. ¿Ok? Pero bueno, entonces ahora sí, ya tenemos todos los calores que necesitamos. ¿Qué dice el principio de la calorimetría? Que la suma de todos los calores es igual a cero. Entonces, pues la suma de todos los calores sería el de derretir el hielo menos el liberado por el vapor más el absorbido por el agua al calentarse. Entonces ven que cuando yo hago esta multiplicación, lo que me queda vivo es nada más, por aquí lo tengo. No, pero mejor lo voy a hacer por si acaso. 0.095 por 4190. 398,05
T de equilibrio, que es lo que estoy buscando. Más el Q4. $193,94. Temperatura de equilibrio, que es lo que estoy buscando. Ven que todos estos son positivos porque son calores que están siendo absorbidos, ¿verdad? Tanto por el cobre como por el agua líquida. Y este es más, voy a poner ese más por ahí. Y entonces me queda 0.03 por 4190 me da 125,7 temperatura de equilibrio. Menos, porque tengo que distribuir, ¿verdad? 0.03 por 4190 por 100, 12.570. Todos esos calores sumados me tienen que dar igual a 0. Y pues entonces vean que lo único que nos queda es una sola variable. Voy sumando todo. 398.05 más 173.94 más 125.7 me da 697,69. Temperatura de equilibrio es igual a, y entonces paso todo del otro lado, los números. Y los sumo y me da 48.625. Pues entonces temperatura de equilibrio es nada más y nada menos que 69,69 grados Celsius. Ok. Esa es la temperatura de equilibrio a la que todo va a terminar. Al final de todo el proceso, cuando ya todos los intercambios de calor han sucedido, pues la temperatura de equilibrio va a ser de 69 grados Celsius. ¿Dudas con algo de lo que dice aquí? ¿Cómo hizo para sacar el Q5? Q5. Q5 dije, ok, ¿qué pasa si entonces el vapor que ya se condensó y entonces es ahora agua líquida sigue liberando calor que yo puedo aprovechar para calentar el cobre y el agua? Entonces, ese calor liberado, ven que yo no le pongo signo porque me lo da el delta T, pero entonces ese calor liberado estaría dado por la masa del vapor, que ahora es agua líquida, por, la capacidad calorífica del agua, por el delta T, que el delta T sería la temperatura final, que es a la que queda todo el sistema, menos la temperatura inicial de esta agua líquida. Pero como se acaba de condensar, entonces sigue teniendo una temperatura de 100 grados Celsius. ¿Okay? Porque se acaba de condensar, no se ha enfriado nada más. Ok, está bien. ¿Okay? ¿Sí te queda claro? Sí. Sí. Ok, ok. Bien, entonces lo que nos queda es cuál es el contenido de la mezcla al alcanzar la temperatura de equilibrio. Entonces veamos, como ya alcanzamos la temperatura de equilibrio, veamos lo que sucedió, repasemos de nuevo lo que sucedió. Todo el hielo se derritió. Listo. Todo el vapor se condensó. ¿Cómo sé yo que todo el vapor se condensó? Porque si no se hubiera evaporado todo el, qué necio, si no se hubiera condensado todo el vapor, mi temperatura final de equilibrio hubiera sido 100 grados Celsius. Porque yo para poder tener vapor y agua al mismo tiempo tengo que estar a 100 grados Celsius. Pero como eso no sucedió, entonces concluyo que todo el vapor se condensó. Ok, entonces como se derritió toda esta agua, quedó agua líquida, que es la del hielo, y también toda esta agua del vapor se condensó, y entonces también tengo agua líquida viene del vapor. Y pues el cobre, que el cobre no va a pasar nada, ¿verdad? No va a cambiar en nada. Entonces, la mezcla está compuesta por, voy a ponerlo así, mezcla
compuesta por 0,446 kilogramos de cobre sólido y 0,095 más 0,03 kilogramos de agua líquida. Que eso me va a dar 0,125. Y ya. Esta es la composición de la mezcla. Ok. Vamos a hacer otro. Al principio, o sea, yo sé que al principio es como un poco enredado, ¿verdad? Pero es cuestión de ir tanteando. Este es un poquito más parecido a lo que les están preguntando en la tarea. De hecho, no venía así planteado inicialmente. Yo lo acabo de cambiar un poco para que quede parecido al de la tarea. Entonces, si algo sucede y no nos da, que no creo, pero bueno, si algo sucede y no nos da, ahí me disculpan. Pero creo que sí nos va a dar. Un calorímetro de plata de 400 gramos contiene 300 gramos de agua. Ambos están en ese momento a equilibrio térmico. Se le añaden 30 gramos de hielo a 10 grados Celsius. Se deja pasar el tiempo, tal que el sistema evoluciona hacia una temperatura de equilibrio de 38,53 grados Celsius. Y se observa que todo el hielo se ha derretido. Determina la temperatura inicial del agua y el calorímetro. O sea, la temperatura a la que estaban estos dos cuando estaban en equilibrio térmico. Ok, me falta aquí darles unos datos también. El C del agua, bueno, ya se lo sabemos. 4190 joules por kilogramo grado Celsius. Aquí sí vamos a ocupar el C del hielo. ¿Por qué en el anterior no ocupábamos el C del hielo? Porque nosotros no íbamos a calentar hielo, ¿cierto? Nosotros íbamos a fusionar hielo. Y para el fusionar el hielo nada más ocupaba el calor latente de fusión. 3,34 por 10 a la 5. Eso también es una cuestión a tener en cuenta, ¿verdad? Si solo les dan ciertas constantes, es porque solo esas se van a ocupar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no me está dando el calor de vaporización del agua, porque no la voy a ocupar. Ok, entonces. De una vez me dicen que la temperatura de equilibrio es de 38,53 y me dicen que todo el hielo se derritió. Entonces, fácil. Calor 1. Aquí no tengo que asumir nada. De una vez digo, ok, 1. El hielo se derrite. No, el hielo se calienta primero. El hielo se calienta. ¿Por qué? Porque el hielo solo puede empezar a derretirse a 0 grados. Y ven que me lo estaban dando a menos 10. Entonces, Q1 es masa del hielo por C del hielo por el delta T. Masa del hielo es 30 gramos, que serían 0,03 kilogramos. C del hielo, 2100. Y delta T. Ojo con el delta T. Final, 0. Inicial, menos 10. Ojo con estos signos. El delta T siempre es final menos inicial. Entonces, si la inicial es negativa, tengo que ponerlo entre paréntesis, ¿verdad? Para que no se me confundan aquí los menos. ¿Y por qué mi final es 0 y no 38,53? Porque primero yo tengo que calentar el hielo, luego fusionarlo y luego agarrar esa agua y calentarla hasta los 38,53.
¿Ok? Mucho cuidado con eso. Yo no puedo pasar de una vez desde -10 hasta 38,53, ¿verdad? Porque estaría mal. ¿Ok? No estoy tomando en cuenta que el hielo está cambiando de fase. Entonces esto nos da 630 joules. Ahora, calor 2. Se fusiona el hielo. Se fusiona el hielo. Esto es simplemente masa del hielo por el calor latente. Positivo porque estoy absorbiendo. Masa del hielo 0,03. Calor latente 3,34 por 10 a la 5. Me da 10.020 joules. Paso número 3. Insisto, esto todo me lo dicen porque gracias a esta frase, ¿verdad? Esto todo lo puedo hacer por esta frase, ¿verdad? Entonces ahora el hielo de fijo, esa cantidad de hielo, entonces ahora que ahora es agua líquida, vamos a poner por aquí, ahora el hielo es agua líquida. Y yo esa agua la voy a calentar porque se acaba de fusionar. Ahora el hielo es agua líquida que se acaba de fusionar, o sea, está a 0 grados Celsius. Y la caliento hasta 38,53 grados Celsius. Ok, entonces masa del hielo por C del agua, en este caso, porque ahora es agua líquida, por el delta T. 0,03 por el C del agua, que es 4190, por el delta T, que es final, 38,53, menos inicial, 0. ,22 joules. Ok, hasta ahí estoy seguro de todo lo que hice, ¿verdad? Porque me dice que todo el hielo se derrite y que la temperatura de equilibrio era esa. Entonces ahora tengo que empezar a trabajar para atrás. Voy a hacerlo aquí a la par. ¿Por qué para atrás? Porque lo único que yo sé es lo siguiente. 4. Yo sé que el agua inicial, ¿verdad? Esta agua de estos 300 gramos de agua, que les voy a marcar con verde. Estos 300, no más. Voy a trabajar esta agua con azul. Entonces yo sé que estos 300 gramos de agua estaban inicialmente a una temperatura T que no conozco inicialmente y la temperatura final era 38,50 y ya se me olvidó 53 grados Celsius. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Determinar que, vamos a ver una cosa. Sí, determinar cuál era la temperatura inicial de esa agua, ¿verdad? Entonces, calor 4 es, ya sea, no la voy a enfriar, ¿verdad? La voy a calentar esta agua, ya sea calentar o enfriar esta agua. Al revés, no la voy a calentar, la voy a enfriar. No, al revés, ¿qué estoy diciendo? Suave. Sí, no la voy a calentar, la estoy enfriando más bien el agua. Porque, insisto, la temperatura de equilibrio tiene que estar entre la más baja
menos 10. Y la más alta, que en este caso no la conozco, ¿verdad? Pero si está entre ellas dos, esa agua no la puedo calentar, estar calentando, sino que más bien la estoy enfriando. El hielo está absorbiendo agua, está absorbiendo calor de esa agua para poder derretirse y calentarse. Entonces Q4 es la masa de esos 300 kilogramos de agua, 300 gramos, por el C del agua, por el delta T. Entonces 0,3 por 4190 por final 38,53 menos inicial, no la conozco. Y por último, Q5 es lo mismo que acabamos de hacer para el agua, pero para los 400 gramos de plata. Que lo puede hacer así con verde. Estos 400 gramos de plata. Entonces, igual, la plata estaba inicialmente a una temperatura que no conozco. Inicialmente a una temperatura que no conozco. Y finalmente quedó a una temperatura de 38,53 grados Celsius. Entonces, ese calor se expresa como la masa de la plata por el C de la plata por el delta T. Y la masa eran 400 gramos. 0,4. El C de la plata era 234. Y el delta T era final menos inicial. Ok, entonces si hacemos toda la suma, entonces ahora sí ya tenemos todos los calores y hacemos toda la suma por calorimetría, esto me tiene que dar 0. Ok. Si hacemos toda la suma y despejamos la temperatura que estamos buscando, entonces nos tiene que dar que la temperatura inicial era de 50 grados Celsius. O algo muy parecido, ¿verdad? 49.99, algo así, ¿verdad? Por ahí por errores de redondeo. Porque este ejercicio estaba inicialmente planteado al revés. Nos decían que la temperatura inicial era de 50 y que la de equilibrio tenía que ser la que encontráramos. Pero si ustedes hacen este ejercicio, sí, lo hacen la suma esa, que es lo que me falta, es que ya solo me queda un minuto, nos tiene que dar la respuesta de 50 grados Celsius. Y la composición final, ¿verdad? Sería nada más los 400 gramos de plata y 300 gramos de agua más los 30 gramos de hielo. No sé si tienen dudas. Bien, si no hay dudas, saben que siempre me pueden preguntar ahí por el WhatsApp. Y la otra semana, nada más déjenme un toque.